Estamos viendo la serie de Génesis, pero pasajes más prominentes, donde apuntan a Cristo, donde apunta al Evangelio. Por eso ya estamos en el capítulo 37, ¿verdad? Avanzamos muchísimo. Estaba buscando la palabra retrato en el diccionario y dice que es una representación artística que busca capturar la apariencia, la personalidad o el estado de ánimo de una persona. Y se enfoca principalmente en el rostro y la expresión de esa persona. Y el objetivo de hacer un retrato es reflejar la semejanza y esencia del individuo retratado. Y tal vez la mujer más famosa del mundo, cuando hablamos de retrato o cuadro, podría ser, y seguro me van a dar la razón, es Lisa Gherardini. ¿Le suena? ¿No es tu conocida? Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Ahí sí ya sabes quién es. Y Leonardo da Vinci hizo un retrato de Lisa Gherardini y se quedó conocida como la Gioconda, que significa esposa alegre en italiano. O la Mona Lisa. Y Mona en el antiguo italiano también es la señora Lisa, ¿no? La Mona Lisa. Y es interesante, hermanos, que efectivamente es el retrato más famoso de todos los tiempos, el más famoso del mundo. Ahora, ¿qué tiene un retrato? Un retrato tiene datos curiosos y tiene detalles técnicos. Hay personas que les gusta ver cuadros y hay personas que pasan los cuadros, ¿verdad? Cuando vemos una casa, vemos un cuadro, qué lindo cuadro, un paisaje, una playa, un bosque. Pero hay gente que se queda horas frente a un cuadro y mira cada detalle, cada dato que hay ahí, cada imagen que muestra. Entonces son esas personas como que les gusta, ¿no? Ir a los museos y estar horas y horas mirando los cuadros. Y uno dice, ¿qué es lo que está mirando tanto? Y bueno, está profundizando más que nosotros. Nosotros miramos tal vez un ratito, no estamos acostumbrados, pero uno va a mirar un cuadro por muchas horas porque quiere ver los detalles, quiere ver datos técnicos. Y hablando todavía de este cuadro de la Mona Lisa, a Da Vinci en total le ocupó 16 años para pintar todo el cuadro. Porque él retocaba y retocaba. En 3 años hizo todo el cuadro en crudo, pero después el retoque le llevó más años, en total 16 años, hasta que murió, ¿no es cierto? Y terminó. Y el motivo, dice la historia que el motivo por el cual lo encargó el esposo, que era un comerciante italiano, era para celebrar una casa nueva que compró. O tal vez el nacimiento de su segundo hijo, no se sabe bien. Entonces quería celebrarlo y quería que entonces su esposa se siente ahí en este asiento de sillón y Da Vinci pintase un retrato de la esposa. Y también otro detalle técnico que por ahí no sabemos es que detrás o enfrente de la Mona Lisa de esta señora había un montón de gente que le estaba contando anécdotas, cosas alegres, y había bufones que le hacían reír. ¿Para qué? Para que ella no se aburra sentada ahí. Porque estaba muchas horas sentada esta mujer. Entonces había muchísima gente enfrente para distraerla, para que mantenga la mirada. Y otro dato técnico es que fue robado ese cuadro en 1911 y se recuperó en 1913. Y hay muchísimas cosas para hablar. Lo que quiero rescatar, hermanos, es que un retrato tiene cosas técnicas para ver y datos curiosos. Y este retrato, hermanos, de Génesis 37 tiene mucho de eso. Vamos a ver, hermanos, detalles
de la figura de José y cómo tiene una semejanza con Jesucristo, con el Señor Jesucristo, pero tenemos que ver todos los detalles que podemos encontrar y los datos curiosos que podemos ver y podemos dividirlo en tres partes. El sufrimiento de José, la soberanía de Dios en la provisión para José y la salvación en medio del dolor. Vaya conmigo, hermanos, a Génesis 37, si lo tiene ahí, y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por que resucitaste, Señor, hace muchos años. Y hoy tenemos esta realidad, Señor, que somos salvos por tu gracia, Señor. Somos salvos por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú pagaste, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y es una celebración. Tu palabra dice que eso es lo que tenemos que recordar, Señor, tu muerte y tu resurrección y la victoria, Señor, que tuviste contra el pecado, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Santo. Por eso estamos sentados aquí, Señor, gozosos, alegres, Señor, sabiendo que somos tu pueblo, Señor. Sabiendo, Señor, que te pertenecemos para siempre, Señor. Sabiendo, Señor, que tú pagaste por nosotros y borraste todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias. Que podamos contemplar en este relato, Señor, de José. Queremos verte a ti más que a José, Señor. Queremos ver el Evangelio, Señor, en este relato también. Que tú puedas iluminarnos, Señor, con tu Espíritu Santo y revelarnos, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Versículo 12. Génesis 37, versículo 12. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. Antes de avanzar este versículo en adelante, hermanos, tenemos que tener el contexto. Jacob y Esaú se habían dividido. Los dos prosperaron en su ganado, en su economía, y se habían reconciliado, pero tenían muchos animales en un campo pequeño, entonces se separaron. Esaú se fue a otro lado y Jacob se quedó en Hebrón con sus animales y toda su familia. Y estaban ahí pastoreando las ovejas y Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos fue José. Dice, fíjense en el versículo 2, Génesis 37, 2, que es la historia de la familia de Jacob. Ya no se concentra en Esaú la palabra, sino que en Jacob. Y aparece José, uno de sus hijos, siendo de edad de 17 años, y él apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, eran todos pastores. Pero había un problemita en la familia. Jacob tenía un preferido entre todos ellos, y este era José, de todos sus hermanos. Porque lo tuvo en su vejez y porque lo tuvo de la mujer que más amó, que fue Raquel. Tuvo 2 esposas y 2 siervas también que fueron sus mujeres. Jacob tuvo 4 esposas, por decirlo así. Y de Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y José tenía 17 años y Benjamín aproximadamente 4 o 5 años. Era chiquito todavía. Y fíjense lo que dice el versículo 2, más adelante, abajo dice, e informaba José a su padre, ya en el final del versículo 2, él informaba a su padre, le reportaba todo lo que pasaba en el campo porque iban a pastorear las ovejas. Se alejaban un poco de donde acamparon, de donde vivían y pastoreaban todo el día las ovejas ahí. Se alimentaban las ovejas ahí del campo
e informaba de las cosas que hacían los hermanos. Y probablemente eran jóvenes o hermanos rebeldes o hacían negocios con las ovejas de su padre. O sea, hay mucha especulación. Pero acá vemos a un José fiel a su padre, porque él sí informaba todo lo que pasaba en el campo. Y fíjense el versículo 3. Amaba Israel a José, o amaba Jacob a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces, ya el primer síntoma de odio y envidia de los hermanos por José era porque era más amado. Era más amado. Ya Jacob hacía diferencia entre los hijos. Segundo motivo del odio, fíjense lo que dice el versículo 3, y el desprecio hacia José, le hizo una túnica de diversos colores. Y ese era un problema también. No solamente por la túnica costosa y de una sola pieza, y otros dicen que era una túnica especial que nadie tenía, de mangas largas, de diversos colores, una tela especial. Y eso era una señal de autoridad también. Rubén, el primogénito de Jacob, tenía que ser el heredero de todo. Pero él había cometido un incesto. En capítulos anteriores se metió, por decirlo así, con una de las esposas de Jacob. Entonces lo descalificó Jacob y puso sus ojos en José, como que sería el futuro patriarca o el futuro líder. Era el más amado y también se los hacía saber a los hijos Jacob. No solamente le decía que le amaba, sino que lo demostraba con una túnica de diversos colores. Y el odio, hermanos, la gota que rebasó el vaso, fueron los sueños de José. Fíjense el versículo 5, que José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos. El problema no era que le contó a sus hermanos, sino el sueño era el problema. ¿Qué es lo que soñó? Él soñó que, fíjense lo que dice el versículo 7, aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces la interpretación de los hermanos, ¿cuál fue? Vamos a inclinarnos a vos. O sea, vas a reinar sobre nosotros. O sea, vas a ser el líder de la familia. Eso aumentó el odio y la envidia. Y fíjense que después, el versículo 9, tuvo otro sueño José. Ya soñó que también se postraban los padres, el sol y la luna. También se postraban los padres. Hasta se enojó un poco de su papá también. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos entonces, versículo 11, le tenían envidia, aborrecimiento, odio y envidia. Pero su padre después meditó en esos sueños, porque Jacob también tuvo visiones y sueños. Entonces estaba acostumbrado a que Dios hable por sueños y visiones. A partir de ahí, hermanos, podemos entender el versículo 12 en adelante. Comienza el calvario para José al expresar su sueño, sus visiones, al estar todo el día con la túnica de colores y al ser más amado que todos por su padre. Entonces comienza el sufrimiento de José, que es nuestro punto número 1, versículo 12 al 20. Vamos a ver entonces, como es un retrato, vamos a ver algunos detalles del 12 al 20. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas.
y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué será de sus sueños? Fíjense, hermanos, el versículo 12 al 17, vemos que Jacob empieza a sufrir, pero sufre por ser obediente a su padre. Él era obediente a su padre. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 13, heme aquí. Era fiel y él tenía que irse lejos a Siquem, y Siquem estaba a 80 kilómetros de donde estaban. O sea, se alejaron demasiado los hermanos y se preocupó porque pasaron los días, no le reportaban los hermanos, no avisaban nada a su padre. Entonces, ¿qué dijo José? Siempre fiel, siempre obediente, dice, heme aquí, y se fue a ver. Fíjense el versículo 15, que no los encuentra más en Siquem, pero encontró un hombre que andaba errante por el campo. Marque eso en la Biblia, hermanos. Andaba andando un hombre errante por el campo. Y le preguntó, ¿dónde están mis hermanos? Los estoy buscando, versículo 16. Y el 17 los aleja más. Le dice, se fueron a Dotán, se fueron 30 kilómetros más hacia el norte. Y aquí vemos, hermanos, la fidelidad de José por ser obediente a su padre. Él podría volver y contarles, no están, se fueron, se perdieron. Pero ¿qué hizo el fiel José? Se fue otra vez, caminó más hasta encontrar a sus hermanos. La misión era encontrar a sus hermanos y avisarles que su padre estaba preocupado y que vuelvan. Tenían que volver. ¿Qué más vemos? Versículo 17. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces vemos el sufrimiento, hermanos, por ser obediente a su padre. Ahora, el versículo 18 al 20, vemos otro tipo de sufrimiento. Un sufrimiento por la maldad de sus hermanos. Por la maldad de sus hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, qué interesante, hermanos, cómo descubrieron que era José. Por la túnica. Por la túnica. Era única. No podría ser otro. De lejos. Era José que venía. Y fíjense, hermanos, que cómo estaba el corazón de sus hermanos de odio, de envidia, de ira, que no vemos en la Biblia, hermanos, que le esperan o le ofrecen agua o le preguntan cómo fue el viaje, más de 100 kilómetros caminando. Habrá llegado agotado, cansado, sediento. Pero fíjense lo que dicen, lo primero que pensaron cuando lo vieron de lejos. Planearon matarle. Así estaba el corazón lleno de odio y de maldad de los hermanos. De esa forma le envidiaban. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 4, para volver nomás a cómo estaba el corazón de los hermanos. Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No le podían ver a José y no podían conversar con José nada.
Y el versículo 11, otro estado del corazón de los hermanos le tenían no solo odio y aborrecimiento, le tenían envidia. Imagínense ese sentimiento, hermanos, en el corazón pecaminoso de un hombre, alimentado, hermanos, por el amor de Jacob por José. Aparte los sueños que dijimos, y los sueños eran terribles para los hermanos, tenían que postrarse a José en un futuro. Entonces vemos a un José sufriendo por ser obediente a su padre y un José sufriendo por la maldad de sus hermanos. Fíjense el versículo 18, 19, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, pero en forma de burla. Una mejor traducción sería, ahí viene el maestro de los sueños, el que se dedica a soñar, más o menos lo que le está diciendo, ¿verdad? Los hermanos, a José, uno de los hermanos, y se ríen, se burlan y le odian, y ya se quedó como un apodo, el soñador, el maestro soñador, el maestro de los sueños, el que se dedica a soñar, todo eso quiere decir el soñador. Y fíjense el versículo 20, sigue el plan y la conspiración. Ahora pues, venid y matémosle. Hermanos, no era golpearlo, lastimarlo, no era ese plan, burlarse. Estaban decididos a matarlo. De hecho, ellos estaban acostumbrados a matar. Habían matado a unos forasteros en capítulos anteriores, justamente en Siquem. Por eso el papá se preocupaba por los hijos, no porque eran mansos e inocentes, sino porque eran hijos bravos, malvados, hacían perversidades. Fíjense lo que dice el 20, el plan macabro, el plan que tenían, hermanos, contra su propio hermano. Matémosle y echémosle en una cisterna. En esos lugares había muchos pozos y se secaban en algunas temporadas. Y en uno de esos pozos querían echarlo. ¿Para qué? Para que nadie descubra el cuerpo, para que esté ahí como enterrado. Y fíjense, encima tenían un plan, mentir a su padre. Fíjense el versículo 20. Ellos tenían ese plan de matarlo y mentir sobre la muerte. Versículo 20, diremos, alguna mala bestia lo devoró. Ya tenían todo cómo hacer. Tenían planificado cómo hacer. Había un plan, matarlo y después mentir al padre. Versículo 21, y entramos en nuestro segundo punto. Como era un plan del Señor para José, como era un sueño de Dios en José, como Dios tenía propósitos en la vida de José, entonces vamos a ver la soberanía de Dios en la situación, en la provisión, cómo Dios providencia o cambia el plan que tenían los hermanos para continuar con sus propósitos. Versículo 21 al versículo 30. Cuando Rubén oyó esto, que querían matarlo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces, plan B, no lo matemos, pero sí vamos a echarlo vivo en la cisterna. Y después que alguien lo rescate y lo devuelva a su padre. O sea, vamos a hacerlo sufrir, pero no lo vamos a matar, dijo uno de sus hermanos. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer. Fíjense, hermanos, la indiferencia, la pasividad, la tranquilidad que tenían los hermanos, la frialdad. Mientras gritaba José, mientras estaba desesperado y preguntaba tal vez qué estaba pasando o por qué le hacen eso,
ellos se sentaron alrededor del pozo y empezaron a comer. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, fíjense, otro hermano que interviene, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Plan C, vamos a venderlo. No lo matemos, no lo dejemos en el pozo, saquémoslo y vendámoslo. Plan C. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Fíjense, hermanos, que en todo momento no estaba en el plan perdonarlo. Listo, ya está, ya sufriste, ya gritaste, volvamos todos a casa. No, vendámoslo. El odio, la envidia del corazón de los hermanos. 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Acá vemos algo interesante, hermanos, que Rubén no estaba en ese momento del negociado con los ismaelitas. Se habrá ido a buscar, no sabemos, a ver las ovejas, pero no sabía del plan Rubén de que se le vendería a su hermano, porque fíjense cómo reaccionó Rubén, se rasgó sus vestidos. Era el hermano mayor de todos, era el que tenía que proteger a todos y era el que tenía que contar a su padre lo que pasó con José. Por eso la idea de Rubén era solamente dejarlo en la cisterna, después sacarlo y llevarlo. Pero lo vendieron por 20 piezas de plata. Hermanos, miremos el retrato aquí, del versículo 21 al 30, y hay mucho más para ver. Si estamos viendo un retrato y dijimos que tiene detalles, un retrato, y si sabemos mirar un retrato, vamos a ver cómo Dios hizo providencia para que José no muriera. Cómo vemos la provisión del Señor, hermanos, en la vida de José para que en José se cumpla ese sueño, para que se cumpla el sueño en José. Número 1, fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 15. Un hombre errante, la primera providencia de Dios. En el campo no hay nadie, hermanos, pero un hombre pasaba por ahí. No se da su nombre ni quién es, ni se volvió a saber nada de él. Pasó un hombre por ahí y le avisa a José que sus hermanos ya no están ahí, sino que se fueron a Dotán. Porque si no los encontraba en Siquem y no pasaba ese hombre, se iba a quedar desorientado José y volver a la casa de su padre. ¿Se dan cuenta? E informar que desaparecieron los hijos. Primera providencia o primer detalle que vemos, este hombre errante de mucha importancia, hermanos, y es una de las formas que Dios proveyó a José. Segundo, Dotán. No solamente él encontró un hombre errante, sino que específicamente le dijo en dónde se fueron. Dotán es un lugar importante en el relato. ¿Por qué? Porque era la ruta de los mercaderes. Esa era la única ruta de los mercaderes. Y el plan de Dios es que José se fuera a Egipto. Entonces, otra providencia de Dios es el lugar, Dotán.
es el lugar. Otra providencia del Señor. La caravana de los ismaelitas. Justo cuando pasaba todo eso, pasa una caravana. Porque no es que pasaban todos los días, a veces pasaba una caravana, 2 o 3 veces por semana. Y en esa hora, en ese momento, en esa situación de José, a punto de morir, a punto de ser eliminado por sus hermanos, pasa la salvación para José. La caravana de los ismaelitas. Fíjense el versículo 24, 25. Aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto, iban a negociar esos productos a Egipto. Otra providencia es la túnica de colores. Porque con esa túnica de colores mancharon la sangre de un cabrito. Fíjense lo que dice el versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. La providencia del Señor. Y otra providencia que podemos ver más adelante es justamente Potifar. No lo compró cualquier persona a José, lo compró uno muy cercano al faraón. Todo eso se llama providencia de Dios, hermanos. Cómo Dios providenció todo para que en José se cumpla los 2 sueños que tuvo. Dice Thomas Watson, la providencia de Dios es como una rueda. A veces subimos y a veces bajamos, pero siempre estamos en las manos de Dios. ¿Qué significa, hermanos, este relato de la providencia del Señor que demuestra que los planes de Dios no pueden ser vencidos por el ser humano? Y fíjense en la última parte del relato, versículos 30 al 36, vemos salvación. Si alguien sabe mirar un retrato, vamos a ver aquí salvación. En medio del dolor. Acuérdense, hermanos, José tenía que estar muerto. José tenía que estar muerto por sus hermanos. Versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí vemos 2 situaciones. Uno es el dolor de un padre. Qué interesante que también vemos, hermanos, que ellos mienten descaradamente, los hijos de Jacob. Encima se burlan y le tiran la túnica. Fíjate, papá, si este es tu hijo. No vinieron llorando, no vinieron gritando, no vinieron desconsolados. Simplemente le tiraron la túnica y le preguntaron si es tu hijo. Y le mintieron. Otra cosa que podemos ver, hermanos, es que Jacob fue engañado otra vez. ¿Se acuerdan que Jacob se dedicaba a eso? Vemos también, hermanos, que
el Señor disciplina a sus hijos. Los cristianos también recibimos la cosecha de nuestra siembra. Lo que hacemos en esta vida, eso vamos a pagar, hermanos. En el sentido de que Dios a su tiempo disciplina a sus hijos. Fue engañado una vez más Jacob. Creyó en esa mentira. Algo interesante también que vemos, fíjense hermanos, la hipocresía de los hermanos, versículo 35, que los hijos querían consolar a Jacob. Le mintieron, le hicieron daño a su hermano y supuestamente querían consolarlo, querían llorar con él, abrazarle. Pobre papá, perdimos a nuestro hermano. Pero Jacob, fíjense, no quería ser consolado, amaba demasiado a José. Y fíjense lo que dice el versículo 35, que él lo que está diciendo ahí, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es me voy a morir con mi hijo. Eso significa esa frase. Yo me morí con mi hijo. Así piensa todo padre que pierde un hijo, hermanos. Yo estoy muerto en vida. Mi hijo se murió, yo me morí también. Yo voy a bajar al Seol con él. Fíjense lo que dice el Seol, para ellos es bajo de la tierra, ¿verdad? Yo voy a descender con él, yo me muero con José. Por eso no quiero recibir consuelo, no quiero que nadie me hable. Terminó la vida para mí, no hay más nada que hacer. Yo perdí a mi hijo. Imagínense en la cabeza de José, iba a ser el patriarca, el más amado, el más malcriado, el más mimado. Lo perdió. Pero vemos por otro lado, hermanos, José no se dio cuenta, nosotros sí nos damos cuenta. Perdón, Jacob no se dio cuenta, ahora nosotros nos damos cuenta. Solo nosotros sabemos en esta historia, ahora, si vamos a la máquina del tiempo, le contaríamos a Jacob que está vivo su hijo. Porque nosotros sabemos por la historia que fue vendido. Pero Jacob en ese momento creyó que murió su hijo. ¿Se dan cuenta de este retrato? Y el versículo 36, la providencia de Dios, la salvación del Señor. Los madianitas lo vendieron en Egipto. Fue bueno lo que le pasó a José. Fue bueno. Más adelante Alex va a predicar sobre eso, que ayudó para bien lo que le pasó a José. Lo vendieron en Egipto a Potifar. Fíjense, hermanos, el detalle del versículo 36, oficial de Faraón. Eso habla de que el sueño de Dios se tenía que cumplir. Capitán de la guardia. Podemos ver, hermanos, entonces, en este relato, un paralelismo con Cristo. Vamos a ver algunos paralelismos. Dijimos que José es un retrato de Jesucristo. Hermanos, hay un pequeño error que se hacen en los retiros espirituales. Se pueden llamar retiros espirituales, encuentro, campamento, que se enseña mucho, hermanos, que José somos nosotros. Que nuestros hermanos nos envidian y tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Que nosotros somos los fieles a Dios y nos portamos bien. Que nosotros sufrimos y que nuestros hermanos son malos. Nuestros hermanos, ustedes tienen hermanos, ¿verdad? Ellos son malos, ustedes son buenos. Pero aquí no está hablando de que nosotros somos José. Aquí vemos un retrato del Señor Jesucristo, hermanos. Podemos usar aplicaciones después de que podemos sufrir también nosotros persecuciones, podemos sufrir como cristianos injusticias y que el Señor va a providenciar en la vida de nosotros. El Señor nos va a cuidar, nos va a guardar. Pero nosotros no somos José, nosotros somos los hermanos de José. Somos pecadores. Vamos a ver algunos paralelismos con Cristo. Número 1, fíjense Génesis 37.
14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón a Siquem. Un paralelismo es que José dejó la casa de su padre y se fue lejos. Jesús dejó su trono y se fue lejos. Jesús también dejó la casa de su padre. Dejó el cielo y se encarnó y se fue a ver a sus hermanos. José dejó la casa de su padre y viajó lejos. El Señor Jesucristo también dejó su trono y viajó lejos. Jesús es el Hijo amado de su Padre. ¿Se acuerdan en su bautismo? Este es mi Hijo amado. En Él tengo contentamiento. Era su Hijo amado Jesús, así como José. Y fue enviado al mundo y fue enviado lejos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Jacob envió a José lejos a buscar a sus hermanos. Podemos ver que José fue traicionado por 20 monedas de plata, que era el precio de un esclavo en aquel tiempo. Haciendo cálculos, hermanos, los esclavos valían como un salario mínimo, más o menos, hoy. El Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata también. Fue traicionado, fue vendido. José en la cisterna y en la situación en que estaba tenía el alma angustiada y gritaba con desesperación. Fíjense lo que dice Génesis 42. Vamos un ratito ahí. Génesis 42. Porque no vemos en Génesis 37 cómo estaba José. No vemos a José angustiado. Solamente vemos a sus hermanos. Génesis 42, 21. Ahí confiesan los hermanos cómo se sentía José. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Por qué estaban desesperados los hermanos en este capítulo? Porque fueron sospechosos de espías por José mismo, que era gobernador. El plan de José era traer a toda la familia a Egipto, pero José armó un plan. Era retener al hermano, a uno de los hermanos, y traer a Benjamín y traer a Jacob. Entonces tuvieron mucho miedo los hermanos del gobernador. El mismo miedo que tuvo José en la cisterna. Fíjense, tuvieron esta angustia. Fíjense lo que dice el 21. Vimos la angustia de su alma. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿O cuál es una mejor interpretación? La voz llena de terror tenía este adolescente de 17 años. Los comentaristas dicen que él gritó todo el tiempo para que lo liberen. José gritó todo el tiempo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque José soñó que se rendían a sus pies, pero él no soñó esto. Él soñó que iba a gobernar, pero el Señor no le mostró todo el sueño completo, cómo iba a ser el proceso, cómo iba a ser el proceso. Así también el Señor Jesús, hermanos, tuvo 2 momentos de angustia cuando estuvo aquí en la tierra. Una de ellas es cuando oró al Señor y le pidió que pase de él la copa de la ira. Si puedes, pasa de mí esta copa. Hermanos, él no estaba orando tranquilamente, Jesús estaba desesperado. Es una oración desesperada y angustiante. El Señor Jesús dijo, angustiada está mi alma.
¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios iba a venir sobre él. Si alguien mejor, ¿quién mejor conoce la ira de Dios que Cristo, hermanos? La ira de Dios es incomparable. Es incomparable, hermanos. Toda la furia, todo lo que merece un ser humano cayó en Cristo Jesús. Por eso el Señor estaba totalmente angustiado cuando oró. Segunda angustia del Señor Jesús en la cruz, cuando ahí se dio cuenta que su padre le abandonó. ¿Se acuerdan el grito que pegó? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, lo peor que puede sufrir alguien es el abandono de Dios. Y el Señor Jesús, por primera vez, experimentó el abandono de su Padre. ¿Por qué? Porque los pecados de nosotros estaban sobre Él y Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede estar ahí, Dios no puede relacionarse con el pecado. El Señor Jesús fue apartado en la cruz del Padre, fue separado. Es por eso que vino la angustia de Dios. Así estaba angustiado José de alguna manera, hermanos. Jacob pensó que su hijo había muerto. Otro paralelismo con el Evangelio, si conectamos con el Evangelio, los discípulos también pensaron que no había esperanza. Los discípulos de Jesús pensaron que no había esperanza, que murió. No tenían tanta fe todavía que iba a resucitar, no creían, de hecho se asombraron de la resurrección. Encontraron vacía la tumba y corrieron, ¿se acuerdan? Corrieron a informar a los discípulos que el Señor Jesús no está. Estaban en shock, no creyeron. Ellos empezaron a caer la ficha o a entender más adelante entendieron que Jesús resucitó o comprendieron. Juan Calvino dijo, el Señor trae salvación para su iglesia, pero no desde un esplendor magnífico, sino desde la muerte y la tumba. Y otro paralelismo, hermanos, es que una cabra salvó a José. ¿Se acuerdan? Mataron una cabra para salvar a José, para que no muera José. Mancharon la sangre de la cabra con su túnica y le mintieron a su padre. En cambio, Cristo, Él sí fue el Cordero de Dios. Cristo no fue librado, hermanos, de la mano de sus hermanos. Él fue el Cordero. Él nos salvó. El cabrito salvó a José. Cristo nos salvó a nosotros. En conclusión, hermanos, nosotros somos como los hermanos de José, o fuimos como los hermanos de José, malos de corazón, nos alejamos más y más de nuestro Padre, pero el Señor dijo, heme aquí, yo los voy a buscar. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Es el Hijo unigénito y amado por el Padre. Y se hizo carne y fue fiel. José fue fiel a su padre. El Señor Jesús fue más fiel a su Padre en la gran comisión. La Biblia dice que Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy sabemos, hermanos, el final de la historia. Hoy tenemos esa realidad que Cristo murió y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Qué aplicación podemos dar para nosotros hoy, hermanos, como creyentes? Que podemos tener momentos de aflicción, podemos ser perseguidos,
Pero el Señor va a providenciar siempre, hermanos. Amén. El Señor siempre va a traer la salida. El Señor, nosotros no le llamamos milagros, o todo es milagro. Nosotros le llamamos la providencia de Dios. Estamos en sus manos. Hoy conocemos el final de la historia, hermanos. Entonces, cuando veas llegar a Cristo, no digas, ahí viene el soñador, sino que tendrías que decir, ahí viene el Señor, ahí viene el Salvador. Y para los que no son cristianos, hoy es el día, hermanos, de correr a Él. Hoy es el día de correr y rendir tu vida solo a Él. Hermanos, muchos están celebrando cosas que no entienden. Se le llama tradición. Por tradición te dicen feliz Pascua, pero nosotros sí entendemos lo que pasó, amén. Nosotros entendemos lo que pasó. El Señor fue muerto por nuestros pecados. Él fue colgado en la cruz por nuestra maldad. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestra alma fue sanada. Y ya no hay condenación. Quiero leer con ustedes Lucas 24 y terminamos. Fíjense lo que dice Lucas 24. Y vamos a recordar, hermanos, la realidad de este retrato. La realidad de este retrato. Nosotros no esperamos la resurrección de Cristo porque ya ocurrió, ya resucitó el Señor. Nosotros esperamos su venida, que Él vuelva otra vez a buscar a su pueblo, a su iglesia. Lucas 24. Y es bueno recordar su resurrección en este día especial. Versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este relato de José, Señor. Es un retrato, un cuadro, Señor, de tu persona. Es un cuadro exclusivo, Señor, de lo que te ha acontecido a ti, te ha sucedido, Señor. Que tú viniste de lejos, saliste de la casa de tu padre, Señor, y viniste a buscar lo que se había perdido, Señor. Pero te hemos matado, como dice tu palabra. Los pecadores te han matado. Era un propósito, Señor. Era el propósito que tú mueras, pero que resucites al tercer día, Señor, para que la justicia de Dios esté completa, Señor. Para que se diga consumado es y que podamos ser librados de la ira de Dios.
Gracias, Señor, porque somos salvos no solamente del pecado, de la muerte, sino de la ira de Dios. Oramos, Señor, por todas las personas que todavía están bajo esta ira de Dios. Los hijos de desobediencia, para que crean, para que se arrepientan, para que escuchen el Evangelio y se abran sus ojos. Y nosotros te damos gracias, Señor, por esta gran salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú pagaste por pecadores, por rebeldes, por personas como nosotros, que cada día nos alejábamos de ti, Señor. Pero tú viniste a buscarnos, Señor. Por eso es una salvación por gracia. Es una gracia inmerecida. Es una gran misericordia, Señor. Y hoy celebramos esa victoria en la cruz del Calvario, Señor. Esa resurrección gloriosa, Señor. Que podamos nosotros vivir agradecidos, Señor. Procurando obedecer tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque siempre vas a proveer una salida a nuestras dificultades, Señor. Gracias porque siempre vas a estar con nosotros hasta el fin, Señor. Que podamos compartir esto, Señor, a otras personas para que crean, se arrepientan y vuelvan a tus caminos.